A vosotros, técnicos, que os habéis avanzado a mí, muchas gracias. Y a vosotros y a las autoridades y lectores y lectoras todos, muy buenos días. Es para mí un honor abrir esta mesa redonda en la que resuenan todavía las palabras de Ana María Machado. Muchas gracias, mujer, por presentarlas. Me ceñiré a mi cuarto de hora de rigor en una presentación que he dividido en dos breves apartados que conectan el mundo de la lectura con el de la contemplación artística y una reflexión final a modo de conclusión. Acompañaré mis palabras de algunas imágenes. Confieso que me sorprendió y a la vez me alegró ver que un congreso de la lectura se iniciaba con una mesa redonda dedicada a contemplar el arte. Porque a pesar de que las letras son las que nos son presentadas al aprender a leer como dibujos, estas son las letras con las que yo aprendí a leer. A pesar de que al aprender a leer las letras no son presentadas como dibujos y se acompañan de dibujos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, todos los silabarios son así, la lectura y la contemplación artística, con demasiada frecuencia, viven muy alejadas entre sí en los planes de estudio, incluso de la enseñanza obligatoria. En mi intervención de hoy he elegido dos aspectos de conexión entre ellas que me parecen esencialmente relevantes. El primero parece alejarlas, el segundo confundirlas. El primer aspecto aleja aparentemente la lectura de la contemplación artística, porque el arte, en mi opinión, no se lee, nos asalta. Para la lectura, una persona se prepara. André Kertész, el fotógrafo húngaro, del que vemos una fotografía en la pantalla, hizo una serie de fotografías fantásticas tituladas Sobre la lectura, que muestra muchas maneras distintas de prepararse para este acto tan íntimo que es la lectura. Para la lectura, una persona se prepara, mientras que el perro de Goya nos atrapa. El perro de Goya nos sale al paso en la sala de las pinturas negras del Museo del Prado y nos atrapa. Nos atrapa su luz, la expresión de su rostro, su posición, esa extraña pared de fondo. ¿Es un perro al borde de una puerta, tal como lo pintó su autor? ¿Es un perro al borde de la curvatura del mundo? ¿Es un perro al borde de un sueño? Seguramente cada uno de vosotros, hoy, aquí, ahora, puede evocar sin esfuerzo una obra de arte que le asaltó un día en un lugar concreto. La impresión de este momento llega con una energía tal que deja un rastro indeleble. Curiosamente, estamos dispuestos a dejarnos sorprender por las obras calificadas de antemano como obras maestras, pero justamente esta preparación hace que frente a ellas se nos escape muchas veces una respuesta de pura comprobación. ¿Cuántas pinturas no se conocen primero o únicamente como imágenes impresas en una publicación o incluso estampadas en camisetas baratas? Sin embargo, la sorpresa llega de improviso. Aun a pesar de esta aparente lejanía, la lectura y la subyugación artística se encuentran en el silencio que ambas generan. Ese silencio es la expresión de la disponibilidad, de la capacidad del lector o de la espectadora de mantener el ánimo en suspenso, una condición que requiere tanto la lectura como la percepción artística. Quiero hacer hincapié en la densidad de ese silencio,
que se complace en la página blanca previa a la primera frase de una novela, en los cambios de párrafo o en el pase de una página a otra cruzando el puente de una frase inconclusa. La densidad de este silencio es muy próxima a este segundo de larga duración en el que una obra de arte se apodera de la totalidad de nuestro ser sin previo aviso. Este segundo que habéis revivido hace un instante al recordar vuestro encuentro con esa particular obra de arte vuestra, mientras mi voz se detuvo por un instante. Aprender a reconocer y a gozar de ese peculiar silencio que se requiere para empezar a leer, en los centros educativos es, o debiera ser, creo yo, parte de la cartilla básica del aprendizaje de la lectura. Y para serlo, su mejor y más poderoso aliado son las artes, que, de inmediato, solo exigen disponibilidad para la sorpresa de la que las niñas y los niños están llenos a rebosar, de forma que fácilmente la contagian a los adultos que les acompañan a los museos. Algo muy parecido podría decirse referido a los teatros, a los auditorios, a los cines, a todas las manifestaciones artísticas que comparten este asalto en el que se transforma el primer gesto de una actriz, de un bailarín, del saxo de una banda de jazz cuando inicia su solo. Me refiero siempre a este silencio al que hacía referencia Paul Valéry en su poema Palm. Paciencia, paciencia, paciencia en el azul del cielo. Un átomo de silencio es la posibilidad de un fruto maduro. El segundo aspecto que querría hoy aportar aquí. De forma complementaria a esa disociación aparente entre la lectura y el asalto de una obra de arte, quisiera destacar ahora otra conexión entre ambas que las aproxima hasta tal punto que también aparentemente casi las confunde. Este punto, este momento, es aquel en el que el lenguaje verbal deviene el instrumento expresivo de la creatividad del espectador o de la espectadora. Es el momento en el que el lenguaje permite el reconocimiento y la apropiación del impacto producido por el encuentro con una obra de arte. Al silencio inicial le sigue de cerca la admiración y a la admiración la interrogación, dos formas básicas, por elementales y por esenciales a la vez, de toda estructura lingüística. Recordemos la secuencia de la película El espíritu de la colmena de Víctor Erice en 1973. Ved las imágenes en la parte superior de la pantalla. Ana e Isabel están viendo Frankenstein en el cine improvisado de su pueblo. Ana se asusta al ver a la niña protagonista muerta y, sin dejar de mirar a la pantalla, pregunta a su hermana Isabel: ¿por qué la ha matado? Y Isabel, sin dejar de mirar a la pantalla, le dice: te lo diré luego. La lengua ordinaria, aquella que utilizamos en nuestra vida cotidiana, es el instrumento que fija nuestra percepción, pero en la experiencia estética no está disponible inmediatamente. Le precede el silencio al que acabamos de referirnos, que aunque un cronómetro cifrara solo en milésimas de segundo, tiene un peso fundamental en este acto perceptivo que estoy intentando acotar. El sobrecogimiento de Ana en la película de Erice es anterior a su pregunta, pero imprescindible para poder formularla. El lenguaje, cuando se hace presente, aparece en una de sus modalidades más abstractas y tal vez más antiguas, la exclamación,
la exclamación en forma de suspiro, de una palabra sin otro significado que su entonación, una música que se repite en circunstancias de asombro, una exclamación que sirve por igual a la fascinación y al enojo. Nuestras abuelas, mi mamá, frente a una obra de arte o a un texto o a una situación emocionante, sorprendente, habría dicho «Jesús». Mis estudiantes dicen «Joder». Ambas dicen lo mismo, se exclaman. El significado no está en la palabra, está en el signo admirativo. Es entonces cuando se manifiestan todos los matices lingüísticos que hacen de un frío código comunicativo un lenguaje expresivo y propio. El vaivén de una visitante que no encuentra las palabras para su emoción es bien parecido a la intriga que genera la lectura cuando un personaje de novela toma un camino que nosotros, lectores, no nos atreveríamos a tomar. Este sonido gutural que acoge un pensamiento balbuceante del que se reserva el derecho a hablar, pero no encuentra todavía qué decir, tan próximo a la expresividad contenida en los signos de puntuación en un texto al ser leído. Se trata de una primera respuesta lingüística a un momento perceptivo fuerte. Y no me refiero especialmente al encuentro con una obra maestra, sino con una obra que recibimos como obra maestra. Finalmente, un torrente de preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo y dónde lo hizo? ¿Quién es? ¿Es o era? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué consiste su trabajo? La sensación de querer un poco más, por favor, nos lleva directamente a la cartela, parte inferior de la pantalla. Hasta que una persona no experimenta este momento interrogativo irrefrenable, la cartela era para muchos visitantes la confirmación de que las artes se leen. ¿O no hemos visto a muchas personas dirigirse a las cartelas antes que a las obras e incluso dedicar tiempo a las obras en función de lo leído en las cartelas? Sin embargo, cuando se persiste en la admiración y se persiste lo suficiente como para que las preguntas fluyan espontáneamente, entonces las cartelas resultan de gran interés y funcionan como acceso hacia una lectura más amplia y continuada, hojas de sala, catálogos, monografías. Frente a este deseo de texto, incluso nos ofende profundamente la falsa frialdad de las cartelas que se limitan a decir en letras mayúsculas, sin título, y a continuación en minúsculas, técnica mixta, 1994. Cuando en el acto de contemplación aparecen las preguntas, el lenguaje adquiere para el visitante, para la visitante, la fuerza creativa que tiene el pincel en manos del pintor o los dedos en el gesto del escultor. El espectador, la espectadora, se apodera de sus propias sensaciones gracias al lenguaje y las fija en su memoria. Entonces, la contemplación artística y en su dominio se hace necesario exactamente lo mismo que Sándor Márai reclama para la lectura en su novela, La mujer justa. Solo obtienes algo de los libros si eres capaz de poner algo tuyo en lo que estás leyendo. Quiero decir que solo obtienes algo si te aproximas al libro con el ánimo dispuesto a herir y ser herido en el duelo de la lectura, a polemizar, a convencer y ser convencido, y luego, una vez enriquecido con lo que has aprendido, a emplearlo en construir algo en la vida o en el trabajo.
Creo que si estuviéramos haciendo un texto en una pantalla en el programa Word, ahora cogeríamos toda la intervención de Ana María Machado y la pegaríamos aquí. A modo de conclusión, 2 ideas y una invitación. La primera, hay que ir a los museos, a los teatros, a los auditorios, a los cines, para aprender a leer. Pero no porque las exposiciones se lean, sino porque la contemplación artística alimenta la sorpresa y predispone tanto al silencio como a la interrogación, 2 componentes esenciales de nuestro ser lingüístico. La segunda, cuanto antes se inicie este paseo regular por el mundo de las artes, mejor. Por una parte, pone a las niñas y a los niños sobre la pista del proceso de humanización que cada persona debe recorrer por sí misma. Y por otra, favorece descubrir la riqueza y el placer que supone vivir entre libros y obras de arte. Y este placer, cuanto más tiempo pueda estar presente en nuestras vidas, mejor. Una invitación. El próximo 17 de septiembre se inaugura en el Espacio Tabacalera de Madrid la exposición titulada Años Luz de Eugenia Balcells, en la que late el espíritu de esta presentación. Aproxima las artes a las ciencias y ambas al lenguaje, a estas preguntas sobre el origen del universo y de la vida en él que nacen en cada ser humano. Las 2 imágenes de la pantalla corresponden a 2 momentos del giro de la instalación Universo que se presenta por primera vez. En la imagen de la izquierda, el movimiento de las estrellas en torno a la estrella polar durante una noche de otoño en Roque de los Muchachos, Canarias, el centro astronómico del sur de Europa. A la derecha, el despertar del sol en este mismo lugar, con los infinitos horizontes que produce. Tradicionalmente utilizamos el sol y su luz como la gran metáfora para referirnos al conocimiento, pero es en la oscuridad de la noche donde los astrónomos leen el origen del universo y la vida en él. Preparando esta exposición, he pensado muchas veces que a los docentes nos convendría recordar este hecho. Cuando hablamos del lenguaje en la escuela, hablamos de la lectura y la escritura, y tal vez de la oralidad de los maestros y las maestras, pero con frecuencia omitimos el silencio que estimula la lectura y alimenta el gusto por dibujar letras. La expresión que utilizó Ana María Machado para referirse a su abuela. Dijo ella, apenas sabía dibujar su nombre. Las letras son dibujos. Se podrían aprender en otras clases, además de en la clase de lengua. Quiero cerrar esta presentación titulada Del silencio a la interrogación con la voz de Galileo que invita al visitante, a todos y todas vosotros, a entrar en el espacio de documentación de Años Luz. La condición de la mente humana es de tal modo que si no es continuamente estimulada por las referencias que a ella llegan desde el exterior, todos los recuerdos se desvanecen con facilidad. Muchas gracias.